internacionalistas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a platicar de uno de los temas que están en tendencia en el escenario internacional y ese es la guerra en Israel. En la primera parte del video les explicaré una breve cronología del conflicto, los antecedentes históricos y al final tendremos a un invitado especial que nos va a dar su análisis sobre lo que está ocurriendo actualmente. Así que comencemos con el video. Hamas es un grupo terrorista palestino que controla Gaza. Realizó un asalto coordinado lanzando cientos de misiles a Israel el pasado sábado 7 de octubre, dejando cientos de civiles muertos. Aunque Hamas había utilizado otro tipo de tácticas contra Israel en el pasado, nunca se había visto un ataque de esta magnitud. Esto ha sido calificado como un fallo colosal de la seguridad por parte de Israel, y ha llamado la atención que el sistema de inteligencia de Israel, uno de los más desarrollados en el mundo, no haya detectado esta amenaza a tiempo. Como consecuencia, Israel está respondiendo con una fuerza masiva contra objetivos de Hamas. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que se encuentran en guerra y no se trata simplemente de otra escalada como las que habíamos visto anteriormente. El conflicto entre Israel y Palestina ha sido uno de los más sangrientos en la región de Medio Oriente y el mundo en general. Además, es uno de los conflictos más complejos de explicar. Por esta razón, solamente será una breve cronología del conflicto y si consideras que hay algún momento clave que me faltó mencionar, déjalo en los comentarios. Una de las bases de este conflicto es que la tradición judía indica que la zona en la que se asienta Israel es la tierra prometida por Dios a Abraham y sus descendientes. Pero con el surgimiento del Islam en el siglo VII después de Cristo, Palestina fue ocupada por los árabes. Posteriormente, cuando el Imperio Otomano controlaba esta región, aunque tenía un porcentaje significativo de judíos, los árabes eran mayoría en su población. Entonces, entre el mar Mediterráneo y el río Jordán se encuentra la llamada Tierra Santa, una región sagrada tanto para musulmanes como para judíos. Con el final de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano desaparece y las potencias europeas se repartieron estos territorios, siendo Reino Unido quien administraría la región de Palestina. En 1917, con la Declaración de Balfour, el gobierno británico se pronuncia a favor de crear un hogar para los judíos en Palestina. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el Comité Especial de las Naciones Unidas sobre Palestina afirmó en su informe a la Asamblea General el 3 de septiembre de 1947 que los motivos para que un Estado judío se estableciera en Medio Oriente se centraban en argumentos basados en fuentes bíblicas e históricas. En ese mismo año, la ONU propuso un plan para la creación de dos estados independientes, uno árabe y otro judío, pero Jerusalén se encontraría bajo un régimen especial. Los judíos estuvieron de acuerdo, sin embargo, los árabes consideraron esto como injusto, ya que sería una pérdida grande de su territorio. Por esta razón, el plan nunca se llevó a cabo. Con los horrores del Holocausto nazi contra millones de judíos, había una gran presión sobre la comunidad internacional para reconocer un Estado judío, lo que llevaría a declarar el Estado independiente de Israel en territorio palestino el 14 de mayo de 1948. Al día siguiente, Egipto, Siria, Jordania, Irak y Líbano le declaran la guerra al nuevo Estado judío, y su finalidad es lograr que desaparezca. Este sería el primer conflicto árabe-israelí. Israel no solo ganó esta guerra, sino que terminó por ampliar su territorio. Este conflicto provocó un éxodo de 75,000 palestinos llamado Nakba. Es importante mencionar que aquí se dividió el territorio palestino en dos partes, Cisjordania y la Franja de Gaza. Posteriormente se dio la crisis de Suez en 1956, donde hubo un enfrentamiento entre Egipto e Israel. Y en 1967, la Guerra de los 6 días, donde Israel ocupó Gaza, Cisjordania y la península del Sinaí. Israel se retiró en 2005 de Gaza, hogar de 2 millones de palestinos, pero caería en manos de Hamas en 2007, después de una breve guerra civil con Fatah, una facción palestina rival que es la columna vertebral de la autoridad palestina. El partido político de Hamas ganó elecciones en 2006, pero no le permitieron gobernar. Entonces, aquí viene la división. Al-Fatah, con apoyo occidental, se quedó gobernando en Cisjordania y Hamas en Gaza.
Otro suceso clave fue en 1972 cuando terroristas palestinos atentaron contra atletas israelíes en los Juegos Olímpicos en Alemania y 11 miembros del equipo murieron. Un año más tarde estallaría la guerra de Yom Kippur del 6 al 25 de octubre, una guerra liderada por Egipto y Siria contra Israel. Y para 1978 Egipto firmaría la paz con Israel en los llamados Acuerdos de Camp David, convirtiéndose en el primer país árabe en firmar la paz con Israel. Egipto logró recuperar el Sinaí y renunció a la Franja de Gaza. Este suceso pasaría a ser un punto clave para las relaciones de Israel con otros países árabes. A partir de ahí, el conflicto quedó en una lucha entre palestinos e israelíes, iniciando con la primera intifada de diciembre de 1987 a septiembre de 1993. Un levantamiento palestino contra el gobierno israelí en la ribera occidental y Gaza. Esta intifada terminó con los acuerdos de Oslo, sin embargo, los desacuerdos principales continuaron pendientes y para septiembre del 2000 estalló la segunda intifada. Posteriormente entró en vigor el alto al fuego entre Hamas e Israel en Gaza, con la mediación de Egipto, pero para diciembre terminó el alto al fuego y continuaron los ataques entre Hamas e Israel. Para el periodo de julio y agosto de 2014, Israel llevó a cabo otra operación contra Hamas, donde la ONU estima que murieron al menos 2.200 palestinos en Gaza. Las tensiones aumentaron aún más cuando en 2017 Israel cerró cruces fronterizos con Gaza y el entonces presidente estadounidense Donald Trump anunció que Estados Unidos reconocía a Jerusalén como capital de Israel y que buscaría trasladar su embajada ahí. Jerusalén es uno de los puntos más conflictivos entre ambas partes. Tanto Israel como Palestina quieren que sea su capital. Para 2021 se vivió una de las peores olas de violencia entre Israel y Palestina que continuó escalando hasta la actualidad, lo que nos lleva a hoy, 2023, con el ataque sorpresa de Hamas a Israel. Hasta el momento, quienes más están sufriendo las consecuencias de esta guerra son la población civil, tanto palestina como israelí. Expertos de derechos humanos señalan que grupos armados de Gaza han asesinado a cientos de civiles, así como tomado rehenes y utilizarlos como escudos humanos. La Comisión Investigadora para Territorios Palestinos Ocupados instó a las fuerzas de seguridad israelíes y a grupos armados palestinos a pegarse estrictamente al derecho internacional humanitario. Además, se debe precisar que la ONU reconoció a Palestina como Estado observador no miembro en 2012 y 138 de 193 miembros de la Asamblea General reconocen a Palestina como Estado, aunque ninguna potencia apoya a Palestina. Por otra parte, Estados Unidos es el principal aliado de Israel, siempre ha proporcionado ayuda para la compra de armamento. Con la llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, a lo mejor él no quería involucrarse tanto en el conflicto, pero hasta el momento Biden ha expresado su apoyo a Israel en este contexto. Para profundizar más sobre el tema, tengo una invitada especial, la maestra Erika Aguilar. Ella es experta en Medio Oriente. Veamos qué reflexiones nos deja ella. Hay mucha confusión sobre algunas personas que están diciendo que es una respuesta del pueblo palestino, pero en realidad los ataques iniciaron por Hamas. ¿Por qué considera usted que es importante hacer esta diferencia? Sí, pues muchas gracias por la invitación y bueno, entrando al tema, ciertamente, o sea, el tema que estás tocando es muy importante porque como en cualquier otra geografía va a haber facciones políticas o en otro momento podríamos llamarlo incluso partidos políticos o como se autodenominen, que obviamente van a reivindicar todos ser el auténtico portavoz o representante del pueblo. Y no siempre es así, ¿no? Entonces, en el escenario palestino han existido facciones políticas y partidos políticos que obviamente quieren reivindicar para sí mismos ese papel. Sin embargo, existe una pluralidad de estas facciones, de estos partidos, pues desde hace décadas, ¿no? En que se han ido formando, pues en paralelo a este proceso de colonialismo por asentamiento, a este proceso de ocupación militar. Y es importante también distinguir esta variedad de grupos porque, pues no todos tienen la misma ideología, ¿no? En el caso del movimiento de resistencia islámica, cuyo acrónimo es Hamas, es un movimiento islamista, es decir, que tiene un discurso religioso
cosa que no tienen algunos otros partidos que son totalmente seculares, como el partido Al-Fatah, por ejemplo, que ha gobernado tradicionalmente o que ha dominado tradicionalmente pues los escaños de este Consejo Legislativo de la Autoridad Palestina, que es la que funge como una especie de gobierno o de administración provisional en los territorios palestinos. Entonces, sí hay protagonistas, los protagonistas serían ese partido de corte secular, Fatah, desprestigiado, muy corrupto, que se ha comprobado con esta serie de documentos que son luego desclasificados, pues que ha cooperado abiertamente con el gobierno israelí, con el ejército israelí, etcétera. Eso por un lado, el gobierno, bueno, el grupo de Hamas es otro de estos protagonistas, pero hay partidos también, digamos, de corte incluso comunista, ¿no? También tenemos partidos como el Frente Popular de Liberación Palestina, el Frente Democrático de Liberación Palestina, que sí han, todos estos que he mencionado, sí han optado, digamos, por la vía política, aunque en el caso de Hamas también por la vía armada, ¿no? En el caso de la resistencia. Pero hay otras facciones, como el caso de Yihad Islámica, que es el otro grupo que también se está reivindicando, pues esta serie de incursiones que hemos estado presenciando, que Yihad Islámica nunca se ha manifestado interesada en participar en procesos electorales, por ejemplo. Para Yihad Islámica la única alternativa de resistencia es la vía armada. Entonces, bueno, por eso es importante conocer un poco de esta pluralidad. Si bien comparten un objetivo que pues es el establecimiento de un Estado palestino, no comparten las mismas estrategias, el mismo procedimiento, no tienen los mismos recursos, no tienen el mismo grado, por lo tanto, de aceptación popular, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es importante que aunque hoy estemos escuchando hablar solo de dos, existen mucho más grupos, facciones y o partidos políticos que pues desean eso, ser los portavoces oficiales del pueblo palestino completo. Y por otro lado, pues también hay grupos muy recientes de jóvenes, muy jóvenes, me refiero a 20 años aproximadamente, que justamente como en muchos otros lugares del mundo están desencantados de estos partidos políticos tradicionales, de estas facciones corruptas o violentas, y están actuando de manera independiente, de manera más autónoma, pues desligándose, ¿no? De ser afiliados a cualquiera de estas facciones. Y bueno, eso también es importante porque demuestra pues este hartazgo del sector más joven de la población respecto a esos partidos o grupos tradicionales. Y, por ejemplo, hablando particularmente de Hamas, algo que llama mucho la atención es de dónde obtiene este grupo el financiamiento, el equipamiento y el entrenamiento. Sí, pues esta es una pregunta también muy interesante porque en relaciones internacionales, a pesar de que lo sabemos, luego no estamos muy conscientes al analizar este tipo de acontecimientos, que no todos nuestros actores son estatales, ¿no? Y que no todos nuestros actores son legales o que gozan de reconocimiento. Sin embargo, eso existe, esa diversidad existe sobre el terreno. Y en el caso de Hamas, pues obviamente como actor preponderante en el escenario palestino, ha ido tejiendo a lo largo de su trayectoria, pues estas alianzas, estos acercamientos con otros grupos también que no son estatales o otros actores que no son estatales, pero también con estados-nación. Y en este sentido es histórica la relación, digamos, de acercamiento, de convergencia ideológica, por ejemplo, con la República Islámica de Irán, cuyo enfrentamiento en lo discursivo, por ejemplo, pues coincide, ¿no? En el caso de Hamas respecto a Israel, ¿no? A Occidente en general, Estados Unidos, los que lo han acompañado a intervenciones armadas en Medio Oriente, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda, un aliado tradicional, un aliado cercano, estatal de Hamas ha sido la República Islámica de Irán, y de ahí podemos un poco suponer que incluso, pues, las herramientas, los recursos que están utilizando estas milicias en este contexto pudieran venir de patrocinio, de entrenamiento, de financiamiento iraní. Pero, por ejemplo, también tenemos por otro lado a la milicia islámica chiita de Hezbollah, ¿no? Que si bien nace en un contexto libanés,
pues también comparte ideología, tiene objetivos, digamos, afines, es afín a su crítica respecto a Israel con este grupo islamista de Hamas. Entonces, así, digamos, sobre terreno han ido reconociendo a lo largo de su historia con qué otros actores se pueden vincular, pueden tener relaciones y en escenarios como este, pues pueden obtener equipo, recursos, etcétera. Entonces, lugares para entrenamiento, ¿no? Entonces, bueno, es así como ha ido tejiendo esta red de patrocinios, digamos, de diferente índole. Y ahora mencionando a Irán, también llama mucho la atención qué rol van a desempeñar países como Arabia Saudita, Egipto y el mismo Irán. Bueno, Irán ha salido obviamente a apoyar estas incursiones armadas sobre suelo israelí precisamente porque comparten esta retórica crítica hacia Israel, Estados Unidos, Occidente en general, ¿no? Eso por parte de Irán. Y desde la misma presidencia, ¿no? Desde Ebrahim Raisi, que ha declarado su apoyo total a estas incursiones. En el caso de Egipto y de Turquía, por ejemplo, se han limitado a una mesura, ¿no? Incluso a pues a acercarse, a negociar, a pactar un cese al fuego, sobre todo, pues claro, por las vidas humanas que se están perdiendo de ambos lados. Pero en el caso de Egipto, que si bien es un país importante a nivel regional, pues hay que recordar que en estos momentos el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi está enfrentando protestas internas de cara a su anuncio en cuanto a que va a buscar un tercer periodo presidencial. Entonces, si bien no podemos desligar a Egipto de Palestina, si bien siempre va a haber una declaración en torno a lo que sucede en territorio palestino, me parece que en este momento el gobierno egipcio está un poco más preocupado por lo que sucede al interior de sus fronteras que por inmiscuirse de más, digamos, en el caso de la escalada de conflicto en Palestina. Y en el caso de Arabia Saudita, pues es muy importante porque, como recordarán, desde hace algunos años está en proceso este mecanismo de normalización de relaciones entre países árabes y el gobierno israelí. Algunos países que ya han pactado esta normalización de relaciones son, por ejemplo, Egipto, Jordania, Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos, Sudán, y en este momento se está en el proceso de normalizar las relaciones entre Arabia Saudita e Israel. Sin embargo, el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, pues ha sido muy cauteloso diciendo que este proceso de normalización no se ha interrumpido, pero que seguramente jugará un papel muy importante el que se ponga sobre la mesa de esa normalización de relaciones el asunto de Palestina, que pues para los saudis sigue siendo necesario poner o hablar de esta opción del establecimiento de dos estados. Sin embargo, pues bueno, esa es una retórica que sobre terreno no tiene sustento porque siempre se han evadido los temas más importantes en la negociación, que es el estatus de Jerusalén, la continuación de los asentamientos, la existencia del muro, que se ha denominado el muro del apartheid, la situación del agua, etcétera. Entonces, bueno, Arabia Saudita está en un proceso, en un momento, perdón, muy importante, pero no ha dejado de pronunciar su apoyo al pueblo palestino, a la causa palestina. Y finalmente habíamos visto que el gobierno de Benjamín Netanyahu se había radicalizado de una forma bastante fuerte. Después de lo que está sucediendo ahorita, ¿se va a radicalizar aún más? Bueno, estamos ante el gobierno más radical en la historia del Estado de Israel, el más violento, el más homófobo, el más xenófobo en general, porque está compuesto por colonos israelíes y por sectores ultrarreligiosos y de extrema derecha, por muy pocas mujeres, por muy pocos representantes árabes. Y bueno, esos mismos integrantes de este gobierno actual israelí, pues obviamente están en ministerios clave, ¿no? Como los de defensa, por ejemplo, que obviamente han llevado a una máxima radicalización, pues las acciones en contra de la población palestina.
Entonces, no es para nada un gobierno esperanzador, pues un gobierno con el que podríamos pensar en un acercamiento, en una voluntad política de negociación. Para nada está haciendo eso este actual gobierno, que además está envuelto en una crisis de legitimidad, en una crisis política, en escándalos de corrupción del mismo primer ministro Benjamín Netanyahu. Y bueno, en medio de esta reforma judicial que tiene como propósito blindar al Poder Ejecutivo, ¿no? Que no se consulten sus decisiones y que es algo que la misma población, sociedad civil israelí, pues tampoco está aceptando. Entonces, sin duda, es el gobierno más intransigente, más violento, cuyas posibilidades pues se reducen, ¿no? En escenarios como este. Muchas gracias por platicar con nosotros y compartirnos esta información. Muchas gracias. Sin duda, la única respuesta para resolver el conflicto es reconocer el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y negociar entre palestinos e israelíes la repartición del territorio, aunque queda bastante claro que es más fácil decirlo que llevarlo a cabo en un conflicto que ha dejado muchísima sangre derramada. Cuéntame en los comentarios, ¿tú qué opinas de este conflicto? No olvides que en Twitter y en TikTok estoy subiendo actualizaciones de la guerra en Israel, así que vayan a seguirme. Suscríbanse a mi canal de YouTube y nos vemos en el siguiente video. Bye.